Hola, buenas noches. Se va a quedar en una charla de amigos. Sí, aquí está, ya empecé a grabar. Tengo dos pantallas. Me pueden ver que está grabando. Bueno, vamos a comenzar. Antes que todo, bueno, buenas noches a todos los que nos van a ver el día de mañana. Esta noche nosotros vamos a hablar sobre lo que es la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que es el tema noticioso, principalmente relacionado con la población venezolana en el Ecuador. Con nosotros se encuentran dirigentes venezolanos, activistas y personas comprometidas con el servicio humanitario para una población en situación de riesgo, así como a todos los migrantes venezolanos aquí en el Ecuador. Tenemos a Darío Perosa, activista, igual tenemos a Andrew Castro, presidente de la Fundación Mueve en Guayaquil, y a Ronald Borges, coordinador de Un Techo para el Camino, que es una casa de acogida y de refugio para migrantes, tanto venezolanos como migrantes en línea general. Ahorita vamos a hablar sobre lo que es la reforma de la Ley Orgánica de la Movilidad Humana. Esta ley o esta reforma se introdujo por primera vez el 30 de julio del 2019. En esa oportunidad se llevó a cabo la primera discusión. Luego, en febrero de este año, el presidente de la República, Lenín Moreno, señaló y propuso que ya se llevara a cabo la segunda votación en la Asamblea Nacional. El día de ayer, si no me equivoco, se llevó a cabo la segunda discusión de esta ley y se aprobó en la Asamblea Nacional. Falta ahora para que el presidente de la República la vete o la deje pasar y tendríamos una reforma de esta ley. Quisiera preguntarles al que quiera responder primero, ¿cuáles son las diferencias que va a tener esta reforma con la anterior? El que quiera responder y quiera batear la pelota, es toda suya. Bueno, básicamente, Jorge, la reforma no es una reforma profunda, es una reforma muy superficial. Yo veo que básicamente las 9 causales de deportación son las mismas a excepción de 2. Por ejemplo, lo que han añadido nuevo, si me permite la voy a leer acá, la tengo en mis manos, es que una de las causales es que la persona sea considerada una amenaza o un riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado. Esa es una de las nuevas causales. Y la otra causal, que es nueva también, es que esta persona sea, haya recibido la revocatoria de su visa y haya incumplido con el plazo de salida de su país. La última, que es una reforma en sí muy ambigua y casi inaplicable en la realidad, que es que la persona sea objeto de disturbios o que, así como vimos hace pocos días, sea objeto de motines públicos, pues, que la persona sea alguien que altere el orden público. Y nuevamente estamos enfrente de una nueva causal que no es, o sea, es muy ambigua, es de una interpretación muy amplia, porque es muy subjetiva. Las personas que o sea, los jueces en los cuales va a recaer la responsabilidad de determinar hasta qué punto una persona puede ser o no puede ser un peligro para la comunidad, o una persona
puede hacer un disturbio público y a la vez este disturbio ser considerado como un peligro para todo el común, es una norma muy subjetiva y que va a recaer en la discreción o en la discreción de todos los jueces encargados de este tema. Por lo demás, es una ley, o las otras causales ya estaban, son causales que están en la antigua ley de movilidad humana, que no estaban, digamos, en el sentido, no estaban tan visibles porque recordemos que en el año 2018 y luego posteriormente en el año 2019, el gobierno ecuatoriano toma una posición frente a los migrantes venezolanos. No olvidemos que en el mes de septiembre, el gobierno de Lenín Moreno nos dice que los venezolanos o los ciudadanos venezolanos podían ingresar al país incluso con pasaporte vencido. Esto luego de una reunión que se hizo en Quito, ¿verdad? Y se acordó el grupo de Quito, de lo cual hicieron parte 11 países, que los ciudadanos venezolanos podían entrar sin pasaporte al Ecuador. Luego de esto, o sea, incluso luego de esto, en el año 2019 se reconfirma, sino que con un matiz ya más jurídico, y se dice que tienen entrada hasta el 26 de agosto del 2019, donde entraba en vigencia la famosa visa migratoria, ¿no? Pero lo que quiero decir es que antes de esta ley, ya existían muchas de las causales de deportación que estaban ahí en esas 9 causales. Las que se han añadido son causales muy subjetivas y que van a ser muy difíciles de aplicar en la realidad. De hecho, para mí, la del orden público o alteración del orden público es una ley casi que raya en lo inaplicable en la realidad. Porque como te digo, o sea, ¿quién determina o cómo determinas tú o en qué medida determinas tú que alguien está alterando el orden público? Y si es así, o sea, y si es así que determina que esa persona está alterando el orden público, también la vas a aplicar para todos los ciudadanos independientemente de su nacionalidad. O sea, por esa parte es una ley, es una causal casi inaplicable. Por lo que se viene, o sea, por lo cual se viene una cantidad de procesos administrativos que se van a unir. O sea, si la van a aplicar con mucha restricción, se van a venir una cantidad de procesos administrativos que después caerán en una burocracia eterna, caerán en un proceso eterno y, o sea, es algo muy estrecho, muy intrincado de cumplir. ¿No tienes audio, Jorge? No tienes audio, Jorge. Listo, ahora sí. Sí. Andrew, quería preguntarte a ti sobre algo que comentaste en tus redes sociales que pude leer sobre cómo el Estado ecuatoriano ha recibido dinero por parte de organizaciones multilaterales precisamente para apoyar a la población migrante en una situación más vulnerable, pero al mismo tiempo se promueven leyes que no protegen a esta población. ¿Qué crees que Bueno, con esta ley se abre, o sea, se acelera y se profundiza la vulneración de esta población? bueno, primero que sabemos que cualquier reforma de la ley de movilidad no es, digamos, única o exclusiva para venezolanos, es para cualquier extranjero. Sin embargo, pues si la ley no tuviera, digamos, tanta demanda como la tiene ahora por los venezolanos, pues no necesitaría las reformas. Entonces, por eso también nosotros asumimos de cierta manera pues que muchas de las cosas que se están, o las medidas que se están tomando, pues es precisamente por la cantidad de venezolanos que hay. Entonces, y porque las situaciones quizás pues lo ameritan algunos cambios. Lo que hice yo referencia, bueno, que fue en uno de mis estados, porque la situación en la que se encuentran muchos venezolanos acá en Ecuador no es muchas veces porque quieran, sino porque la situación pues les impide regularizarse, porque se les hace muy difícil tramitar un pasaporte, porque las fronteras están cerradas y sigue entrando gente por trochas con, digamos, o sea, con la única intención de salir de Venezuela, no les importa si es por canales regulares o no. Entonces, sí, bueno, o sea, Ecuador ha recibido recursos para ayudar a la comunidad migrante y creo que, o
deberían buscar algunas alternativas para que la comunidad pueda quizás regularizarse, pueda tener un poco más de flexibilidad en la parte de la documentación, y quizás algunas de las cosas que se reflejan en la reforma pues lo que hacen es más bien lo contrario. O sea, si por ejemplo se comienza a aplicar las causales de deportación, las personas que son notificadas, que les dan 30 días para salir, si no salen pues lo van a deportar. Entonces es un poco fuerte porque, como te digo, muchas personas están en esa situación por, por las condiciones que hay y porque se les hace imposible a veces regularizarse, tanto por los papeles como por los medios económicos, porque a veces tampoco tienen dinero para regularizarse. Y te doy ejemplos de personas que, o sea, me dicen a mí, mira, yo no saqué la visa humanitaria durante el tiempo que hubo ese proceso, porque no tenía la plata, y eso que eran $50 nada más, pero la gente no estaba trabajando, estaba encerrada en su casa, muchas personas viven en una habitación, no tenían ni qué comer. Entonces, aunque parezca poco, esos $50 a muchas personas les pegó fuerte, y no sacaron su visa por esa razón. Aparte de que, digamos, está bien que se haya hecho el proceso de la visa humanitaria, sin embargo, creo que hubo mucha falla Andrew, a ¿nos la escucha? actividad de que se debía regularizar en otra provincia, porque no hay la capacidad y o te regularizas o pierdes el trabajo. Esa era la condición que le ponían muchos jefes a veces. O sea, si te vas a censar, pierdes el trabajo porque no. Creo que hubo mucha falta, y creo que se deberían buscar más procesos o otras maneras de apoyar a la comunidad en vez de aplicar ese tipo de hacer ese tipo de reformas. Claro. Ronald, tú has tenido la oportunidad por tu servicio de estar más cerca de una población, de la población más vulnerable dentro de los migrantes venezolanos. ¿Cuál es la población que se va a ver más afectada con estos cambios a la norma, y cuáles consideras, desde tu experiencia, que podrían ser los beneficios o en todo caso las políticas que debería implementar el Estado ecuatoriano para apoyar a esta población en una situación tan complicada? Bueno, voy a comenzar por lo último, ¿no? Creo que lo que se debería hacer para poder generar, o lo más importante en lo que el Estado debería afinar sus políticas públicas, tiene que ver con el tema de la inclusión y la interculturalización de las personas, más que por lo que ha sucedido, aunque esto ya tiene 2 años trabajándose. El tema de la Ley Orgánica de Movilidad tiene 2 años trabajándose, no es una decisión que se ha tomado de un día para otro, y es un proceso que ha involucrado a muchísimas personas. Entre esas personas ha involucrado a personas en condición de movilidad humana, no solamente venezolanas, sino de otras nacionalidades. Entonces, bueno, en este momento ya nos toca a nosotros asumir esta puesta en marcha de la ley, que todavía no ha sido aprobada. Falta que el presidente de la República la apruebe o la vete. Entonces eso todavía no está, digamos, totalmente culminado como tal. Yo en ese sentido creo que las políticas deben ir en función de ver y mirar cómo estas 400.000 personas venezolanas, por lo menos, si hablamos de la población venezolana, se involucran en el desarrollo y en la dinámica económica del país. No sé, es lo que pienso con respecto a este tema, ¿no? Creo que por otra parte, ya en lo primero que me preguntabas, evidentemente las personas que más se ven afectadas, y digo afectadas en el sentido en el
el tema de la aplicación de la norma, de la ley, y evidentemente las personas no regularizadas que siguen entrando a través de los puntos fronterizos que no son definitivamente estas son las personas que se ven afectadas. La mayor parte de la población de venezolanos que estamos viviendo en este país no está regularizado. Apenas con el tema de la visa humanitaria, la visa por razones humanitarias, apenas se han logrado regularizar unas 38.000 personas y esto no es al menos hace un tiempo eran 38.000 del universo de 400.000 personas, ¿no? O sea, 165.000 se han ido a censar, 70.000 hicieron la solicitud del Averu y apenas se han aprobado 38.000 visas. Entonces, es bastante compleja la situación. Yo creo que las personas que están migrando en este momento que son las que vienen cruzando fronteras, que no tienen la posibilidad de solicitar una visa desde Caracas, son las más afectadas. Personas que vienen sin cédula porque desde Venezuela no pueden acceder a poder tener una cédula. Entonces, allí está el tema. Siempre son los más vulnerables, los más pobres, los descartados por la sociedad. Es lo que pienso. Claro, Sí. ustedes hoy en día, ya con todos estos años ya sirviendo a la población venezolana, ¿cuál es el perfil de la población vulnerable migrante venezolana? Porque sabemos que la población migrante es muy amplia, con varias características, pero ya que estamos en estos momentos hablando de una ley que afecta principalmente al que no puede tener la visa, ¿cuál es el perfil de ese migrante en una situación irregular que está actualmente aquí en el Ecuador? Bueno, me voy a permitir responderte. El perfil básicamente ahorita nos afecta a todos, incluso a los que estamos regulares. Nosotros no podemos mirar la incidencia de una ley a corto plazo y decir que ahorita, porque estamos totalmente regulares y muchos ya poseemos inclusive cédula ecuatoriana, no nos va a afectar, porque no sabemos con qué nos va a salir el próximo año el gobierno. Las cifras son lapidarias, o sea, las cifras no mienten, las cifras lo único que reflejan es que la regularización con la visa por motivos humanitarios fue un fracaso. Fue un total fracaso y creo que el fracaso se debe al corto tiempo que se le dio a las personas para regularizarse. O sea, en un universo de 400.000 venezolanos que habitamos en Ecuador, así como lo decía Ronald, un universo de 400.000 venezolanos. Se lograron solamente 38.000 visas humanitarias, a pesar de todos los esfuerzos de mucha gente que con mucho sacrificio reunían ese dinero y reunían todos los requisitos que se les exigían. O sea, aún así, solamente 38.000 de 400.000. Estamos hablando de menos del 10%. O sea, fue un fracaso, lo que denota que la política migratoria del gobierno no se condice con la realidad. Es una política que está errada y hay que revisar, y la revisión no puede derivar en una ley que produce más restricciones. ¿Ok? Con respecto al tema de las donaciones que ha recibido Ecuador, han sido donaciones millonarias. No sé si tenga que ver algo con el tema, porque yo particularmente separo las donaciones que ha recibido Ecuador por motivo de la migración venezolana, lo separo con esta ley. ¿Por qué lo separo? Porque la ley, o sea, es una ley que tenía que venir y que muchos de nosotros, incluso antes de que ocurriese este desastre de oleada de delincuentes que han llegado de Venezuela, que eso es algo que no se va a negar, muchos de nosotros pedíamos la inadmisión de ciudadanos venezolanos que entraran acá sin un récord de antecedentes penales. Y eso lo pedíamos, incluso se pidió en muchas reuniones con distintas organizaciones, se dijo con el canciller que no podía ser posible. O sea, ¿cómo vamos a estar admitiendo delincuentes? Ojo, no todos, pero sabemos que muchos entraron cuando aquella vez el presidente dijo, entren todos. Y ahora estamos haciendo una ley, ¿verdad? Que es una ley
que tiene un carácter de, digamos, de retrotraer los errores que ha venido cometiendo el gobierno en temas migratorios. O sea, ahora los tenemos todos acá y bueno, ahora saquémoslos. Y por ahí no va la política. Es una política que fracasó, 38.000 personas de 400.000. Es una política totalmente fracasada. Es una política que denota que el gobierno no está haciendo un estudio real, denota que el gobierno no está teniendo contacto con la realidad del venezolano, ¿verdad? Porque el éxito hubiese sido al menos más del 50%. Y más del 50% hubiese terminado al menos en 200.000 ciudadanos venezolanos regularizados en el Ecuador. Claro. Andrew, para esta reforma, ¿algún legislador se acercó a las organizaciones y las asociaciones de venezolanos aquí en el país? Bueno, Sí. siempre se han mantenido reuniones con Cancillería, con distintas, digamos, entidades públicas. Hay mesas también donde se discuten temas migratorios, donde hay diferentes instituciones del Estado. Y sí, o sea, yo creo que información clara de la situación, obviamente la tienen el gobierno. Ahora, que se hayan discutido cuáles son las reformas que se iban a hacer, pues obviamente no, eso ya no se tocó con las organizaciones. Más que todo lo que se hace es ver cuál es la situación de los venezolanos, nosotros plantear a veces cuáles son las problemáticas, incluso a veces tratar de plantear algunas soluciones, pero hasta ahí. O sea, no de discutir nada referente a las reformas que estaban planteadas. Claro. No, no Se iba hubo. también presentar un informe a Cancillería en nombre de diferentes organizaciones que hacen vida acá en Ecuador, con las observaciones que considerábamos referente al proceso que se hizo de regularización. Es lo Claro, que yo digo. O sea, eso es con respecto al Ejecutivo. Me refiero, hubo legisladores, es decir, asambleístas que de alguna manera se acercaron a ustedes para tener una idea más amplia, primero de la situación de los venezolanos en el Ecuador, o escucharles las propuestas para tomar decisiones y hacer propuestas en el legislativo. Sí hay asambleístas que, bueno, más que todo en Quito, que tienen contacto con organizaciones de las que están allá. Sabemos que sí se han reunido con algunas organizaciones, más no, o sea, en lo particular, pues creo que lo que hay en la reforma o eso, pues no tiene que ver con la información que se ha transmitido. Ronald, ¿tú has tenido la oportunidad de conversar esto con alguien del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, mejor dicho? Miren, en una oportunidad nos reunimos con un asambleísta, no recuerdo en este momento cuál es el nombre. En ese momento esta era la responsable, digamos, del comité para el tema de la migración en la Asamblea Nacional. Y en otras oportunidades hemos podido participar en reuniones nacionales porque esto lamentablemente lo hacen especialmente en Quito. Y a través de la red de movilidad humana hemos hecho un montón de incidencias públicas sobre el tema de esta ley. De hecho, con el Servicio de Jesuitas Refugiados se hicieron unas medidas de inconstitucionalidad de la ley. Se ha hecho un montón de cosas. Lo último que se ha hecho, y no, bueno, ya no a través, como se han dado cuenta, del acercamiento de los asambleístas con nosotros, con las organizaciones de sociedad civil, sino más bien nosotros tratando de hacer incidencia, es que se ha creado un grupo de trabajo sobre la regularización migratoria, conformada por algunas organizaciones a nivel nacional. Y entre eso está la Reclamor, de la que formamos parte nosotros, y también la red de movilidad humana de la región Costa.
y se ha hecho todo un análisis. De hecho, se realizó un acuerdo ministerial para que lo revisaran, pero sabes que esas cosas parece que ingresan y no hay una respuesta, más bien hay mucho silencio. Y lo último que se hizo fue el día de ayer, desde la red de movilidad humana, hicimos una exhortación para las autoridades nacionales y con respecto ya a la aprobación de la ley por parte de la Asamblea Nacional. Eso es lo que se ha podido hacer. Lamentablemente las organizaciones de la sociedad civil, el alcance que tienen es de incidencia pública, pero al final es allá donde terminan haciéndose las cosas. Ah, por supuesto. Si nos pueden explicar, por lo menos, ¿desde cuándo ustedes tienen conocimiento de esta ley? Sabemos que esta ley, como propuesta, lleva 2 años en el legislativo. Sin embargo, ¿cuándo ustedes escucharon que se pretendía hacer esta reforma? ¿De alguna Bueno, manera lo pudieron conocer por parte de alguna autoridad? bueno, yo particularmente me enteré por medios. Y me enteré en su justo momento cuando sucedió aquella primera introducción de la reforma con la anterior ministra de Gobierno, María Paula Romo, en compañía del canciller José Valencia, en el año 2018. Año 2018, para el mes de julio, se hace el primer intento de reforma de la Ley de Movilidad Humana. Luego hubo, digamos, un tiempo prudente que se llevó hasta febrero de 2020, perdón, febrero 2020, empezando la pandemia. Se hace otro intento, o más bien se puja ante el legislativo por parte del Poder Ejecutivo para que haya esta reforma. Ojo, este es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley que el Poder Legislativo le entrega al Poder Ejecutivo. Pero no podemos olvidar que fue el mismo gobierno, el mismo Poder Ejecutivo, quien hizo la petición formal ante la Asamblea para que se hiciese esta reforma. Y fue aprobado el proyecto de ley, porque aún no es ley, debe ser vetada. El presidente tiene 30 días para vetarla, hacerle lo que él considere sus modificaciones o vetarla de una vez y enviarla al registro oficial para que sea publicada. Esta es una ley que fue pedida, si se quiere, desde el Poder Ejecutivo. Mismo Poder Ejecutivo, que yo he traído unos datos, que el 20 de julio del 2019 recibía, por ejemplo, la cantidad de 30 millones de dólares de parte de Estados Unidos para atender la crisis migratoria de venezolanos. Mismo Poder Ejecutivo que el 28 de junio de 2018 recibía más de 1.5 millones para el mismo fin. Mismo Poder Ejecutivo que en los últimos 2 años ha recibido 80 millones, o sea, en nombre de la población de migrantes venezolanos. Ahora, puede quedar en el aire y puede estar, para interpretación de quien quiera, interpretación personal de cada uno. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho con esas donaciones millonarias? ¿Qué se ha hecho? ¿En qué se han usado? En vez de usarlo para crear, como debe ser, crear refugio para las personas que sí andan durmiendo en la calle, que sí andan pasando hambre en las calles, que sí andan pasando de trabajo de todo. ¿En qué se ha usado? En crear una ley restrictiva para sacar a las personas que permitiste que entraran a partir del año 2018. O sea, una vez más, y yo recalco el punto, el gobierno ecuatoriano quiere limpiar su error de hace 2 años en materia migratoria. Y lo pretende limpiar, pues, haciéndole creer al pueblo ecuatoriano que va a sacar a los delincuentes. Y yo quiero ver cuando eso esté sucediendo, porque a mí me parece que con las causales que han implementado, es una ley casi inaplicable en la realidad. Ok, nosotros hemos hablado y se habla mucho del tema disculpen, que se me tuvo un lapso. El tema de las expulsiones, de las deportaciones, mejor dicho, porque algo que me llamó la atención de la ley es que el tema de expulsiones sale de la ley y queda todo en deportaciones. Hablamos mucho de eso, sin embargo, yo quisiera saber si existen otros artículos
dentro de la ley que fueron modificados y que de alguna manera puedan afectar a la población venezolana en el Ecuador? Bueno, la visas, ahorita no habla de la visa UNASUR, que era la que se estaba sacando, que tenía un valor de $250. Ya no se habla de la visa UNASUR, entonces asumimos que vuelve la visa convenio, que tenía un valor más caro. De todas maneras, eso digamos que son cosas que todavía deben aclarar y seguramente con el reglamento o algunos decretos, no sé si van a sacar otro tipo de visado, pero el que había antes de la visa UNASUR, pues era la visa convenio que valía 450 y que solamente tenía un año de vigencia. Entonces, si se elimina la visa UNASUR, pues me imagino que sería la visa convenio nuevamente. Y eso es lo único que podemos observar nuevo en esta legislación, además del tema de las expulsiones, o las exportaciones, mejor dicho. Porque una de las cosas que me llamó la atención es las definiciones de los refugiados. Si algo se ha hablado en la academia dentro de Venezuela y fuera de ella, es sobre si los países de acogida de venezolanos deben considerar a la población venezolana como refugiados, como un grupo de personas que se han movilizado por fuera de su voluntad. Y si es así, eh, los países de acogida deberían legislar para darles esa condición de refugiados, lo cual hace que el pedirles visa no sea propio, porque estaríamos hablando de una población desplazada por una situación que les supera. En este caso, pude leer en la reforma que hubo algunas redefiniciones del término. ¿Creen que esto podría ayudar o perjudicar a la población? O podría dar espacio incluso para la discusión con el Ejecutivo para considerar a los venezolanos en el Ecuador como refugiados a priori y de esa manera darles oportunidades para políticas que, como bien lo hemos dicho en otras oportunidades, los puedan integrar. Mira, yo creo Bueno, que primero que se hizo se exhortó a los países, digamos, a que consideraran a los migrantes venezolanos como refugiados, pero ya quedaba en decisión de cada país digamos, lo hacía o no. Por lo menos acá en Ecuador sí hay visa de refugio, pero es un proceso un poquito más, como más, y hasta donde sé, pues no son muchas tampoco las que se dan. No sé si el gobierno tenga pensado otorgar más visas de refugio, ser más estricto en eso, pero sí se han estado dando, pero muy poco. yo creo que, o sea, yo creo que el estatus de refugiado no es algo que revista del poder del Estado. Yo creo que cada venezolano que está saliendo desde hace 5 o 6 años para acá por las fronteras es un refugiado. Donde quiera esté es un refugiado. Que los gobiernos eh, pretendan con su arbitrariedad declararlos refugiados o no, ya eso es otra cosa, es otro tema. Pero todos los venezolanos, legales o no legales en cualquier país, somos refugiados. Nosotros no estamos acá porque vinimos a hacer un sueño o porque vinimos a cumplir nuestro sueño ecuatoriano o porque vinimos a hacer turismo. Todos estamos acá huyendo, o sea, no nos mintamos, estamos aquí exiliados, estamos huyendo de una dictadura. Así que el estatus de refugiado lo tenemos todos al salir de nuestro país. Ronald, disculpa, ¿sigues con nosotros? Sí, aquí estoy, pero decidí apagar esto por La mi cámara. internet. Creo que está un poco Sí. inestable, pero yo les estoy escuchando y estoy atento. Perfecto, Ronald. Mira, quisiera preguntarte a ti en especial por tu posición como coordinador de una casa de refugio. Este tema de los refugiados
es como les decía, es tema de debate, precisamente porque muchos venezolanos cumplen con las con condiciones de tantos de refugiados, porque no podrían volver al país en unas condiciones que aseguren su supervivencia. Es una exageración decir que los venezolanos, en líneas generales, necesitan ese estatus en los países de acogida, y en especial en el Ecuador. Yo creo que no es una exageración, yo creo que es un derecho, y es un derecho porque ninguna persona en el mundo merece vivir en condiciones indignas. Y si existe la posibilidad de la solidaridad que se genera a través de la hospitalidad de otros países, de otras culturas, en otorgar refugio a las personas, yo creo que todas las personas tenemos el derecho a poder pedir refugio en cualquier parte. Sin embargo, cuando se habla del tema de, de refugio estrictamente en el tema de ley, en el tema de un estatus migratorio, para un tema de regularización migratoria, hay unas diferencias bien importantes y que no se pueden determinar si somos parte de ese todo, ¿no? O sea, hay una diferencia muy grande entre una persona que es solicitante de refugio, por ejemplo, en el caso colombiano, al caso venezolano. Si no son las mismas razones por las cuales se piden refugio. Y si tú haces un análisis de perfil de cuáles son las situaciones de vulneración que me invitan a mí o que me hacen pensar que debo de pedir refugio en un lugar, refugio entendido como un tema de estatus migratorio, en este caso la población colombiana es la que tiene ese perfil, no la población venezolana, ¿sí? Basándonos en el hecho de que es un riesgo regresar a un país donde no tienes las condiciones mínimas para vivir, desde ese punto de vista, sí. Pero en la realidad, las diferencias con una persona refugiada que tiene perfil de refugiado es totalmente distinto. Y eso, o sea, nosotros no podemos tratar de usar la ley para... No. En eso tenemos que estar claros. Yo atiendo todos los días a población venezolana y a población colombiana y a población, he atendido a población iraní, a población de África, de Angola, donde existen las guerras de los grupos por diversas formas y hay una crisis y una guerra social terrible y los perfiles son totalmente distintos. Eso es lo que pienso sobre este tema. Claro, entonces viéndolo de esa manera, ya que desde tu perspectiva los venezolanos no podrían cumplir ese perfil, sin embargo, tampoco o podríamos profundizar acerca de ello si el venezolano cumple el perfil del migrante económico convencional. Es así, el venezolano cumple el perfil del migrante económico convencional o el migrante convencional. Y si no es así, ¿cuál es la diferencia que habría entre el refugiado y el contexto venezolano? Mira, yo creo que todos los venezolanos salimos de nuestro país movidos por muchas cosas, no solamente por el tema económico. Y es ahí donde se hace complejo todo el tema. O sea, en Venezuela, lamentablemente, la anarquía, la imposibilidad de poder sentirte seguro, el sentimiento de persecución es tan alto que no podremos vivir allí. Nuestra vida, a veces sentimos incluso que nuestra vida está en riesgo, que podemos perder la vida. Entonces, es muy complejo poder decir esto. Yo creo que el tratamiento que deberían tener los países del sur o los países de esta región debería ser un tratamiento de hospitalidad, o sea, hospitalidad que sin distinción de si soy refugiado o no. Tiene que haber un reconocimiento de que la crisis en Venezuela no es solamente económica, sino que es una crisis social. La gente no se siente segura, las personas sienten que se pueden perder la vida. Además que hay otro montón de personas que sí tienen el perfil de persecución, un perfil de que son víctimas de los colectivos armados venezolanos, la cantidad de
de formas de estafas, la trata de personas es terrible. Entonces yo creo que no se trata, no es una sola cosa, o sea, la que determina algo, sino que sí somos migrantes económicos, porque en Venezuela han habido distintas olas migratorias y cada una de las olas migratorias está determinada por un cambio de moneda, está determinada por unas políticas económicas que aplica el gobierno, pero además de todo eso hay una crisis social y política que nos está haciendo movilizarnos por toda la región. Tú entrevistas a una persona venezolana y te dice, lo primero que te dice en la entrevista es que ha salido porque no tiene cómo comprarle la leche al niño, cómo comprar unos pañales, porque el sueldo que al cálculo, al promedio es $1 y el mercado todo lo venden en dólares. Entonces tú en las primeras de cambio te dices, esta es una persona que ha salido de su país porque no puede costear por la superinflación que hay en Venezuela. Pero si tú haces un análisis de verdad, de perfil, te das cuenta de que esta persona fue un militar que no puede vivir en el barrio porque el colectivo le está persiguiendo, porque además le están pidiendo vacuna, porque tenía un negocito de ventas de frutas y le piden vacunas para poder seguir con su negocio. Entonces, allí hay un montón de otras cosas. ¿Qué pasa en las direcciones de protección internacional de cada uno de los gobiernos zonales que hay? Las entrevistas que se hacen de esa manera. ¿Por qué usted salió? O sea, ¿qué fue lo que le motivó a salir? Y el venezolano no preparado en el sentido de que no tenemos la experiencia de emigrar, lo primero que decimos es que no teníamos que comer, porque queremos hacer sensibilizar a la otra persona que nos está escuchando. Pero en el fondo no se puede vivir. Sí, es un tema que hoy en día los sociólogos hablan de la crisis humanitaria compleja, una situación bien con diferentes elementos que hacen difícil de, de precisar cuál debería ser nuestro estatus. Por eso es que les preguntaba, ¿cuál debería ser el estatus de los venezolanos, su estatus migratorio? Ahora bien, ya cambiando un poco el tema con algo que pasó recientemente aquí en la ciudad de Guayaquil, Andrew, quisiera, como tú como presidente de Mueve, que en otras oportunidades te has acercado a medios de comunicación para hablar de la calidad de los venezolanos aquí en la ciudad de Guayaquil y en el Ecuador, ¿nos podrías decir qué fue lo que pasó realmente allí, más que el detalle, porque a veces si uno no está allí es difícil precisar, pero qué consecuencias trajo ese incidente? Bueno, trajo no, está trayendo porque es reciente. No, no es la primera vez que hay un evento negativo entre venezolanos y ecuatorianos. Ya pasó en Ibarra, ha pasado en varias provincias, hechos lamentables entre venezolanos y ecuatorianos. Eh, Como en todas las sociedades, pues en Venezuela también hay gente mala, gente buena, gente de todo tipo, al igual que acá en Ecuador. Yo, por ejemplo, cuando recién llegué a Ecuador fui robado por el sur y no por eso, o sea, voy a decir que todos los ecuatorianos son malos, pues, pero lamentablemente, pues siempre el migrante en cualquier país creo que tiene las de perder y es lamentable pues que la gente, primero que ocurran ese tipo de hechos y segundo pues que la gente generalice. Eh, Posiblemente pues viene una ola un poquito fuerte de xenofobia. Siempre cuando hay ese tipo de eventos nos reportan personas que son despedidas de los trabajos, personas que incluso son agredidas en la calle. Entonces, bueno, ojalá y no sea algo que pase a mayores o que precisamente con esta nueva reforma, pues también el gobierno empiece a tomar medidas, porque también pudiera ser quizás la presión de la misma población de Guayaquil haga que el gobierno empiece a hacer operativos o empiece a hacer algún tipo de
de política que afecte más a la comunidad venezolana. Entonces, esperemos que sea algo pasajero, que sea algo sabemos que la pelea empezó por un espacio, por pelear o sea, digamos, por pelear espacios para vender en la vía pública. Sabemos que ahorita en diciembre pues todo el mundo quiere vender en esa zona porque es una zona muy concurrida durante diciembre y ya pues en enero quizás nadie se acuerda del problema. Pero ojalá y sea algo pasajero porque siempre ese tipo de eventos pues son bastante negativos para muchas personas. Incluso, bueno, nos imaginamos que muchas personas van a perder su empleo ahorita ahí en la bahía precisamente por miedo de volver al sitio y que de repente sean agredidos por otros ecuatorianos, que tomen represalias en contra de todos los que trabajan por ahí. Entonces, ahorita pues estamos como que observando qué pasa, porque siempre empieza la gente a publicar cosas en las redes, unos a favor, otros en contra, entonces hay que ser muy cauteloso, pero sí estar pendiente de que las cosas no se pongan peor. Perfecto, sí, es un tema. Darío, creo que levantaste la mano. ¿Qué quisieras agregar a este tema de lo ocurrido allí? Eso fue hace 2 días, si no me equivoco. Darío, no te podemos escuchar. Creo que tienes el micrófono apagado. Sí, sí, bueno, ya. Fue un hecho lamentable desde cualquier punto de vista. Un hecho lamentable, un hecho vergonzoso. Y como decía Andrew, o sea, yo a partir del punto de que cada vez que ocurren este tipo de cosas se presta para más racismo, para más odio y para fomentar la división entre ciudadanos. Estoy seguro que esta gente, antes de que ocurriesen estos hechos, eran gente que compartían el mismo espacio, que compartían el mismo espacio de trabajo todos los días y se conocían, y que dado los motivos de presión que hay ahorita de comercio, pues llegaron a ese vergonzoso hecho de llevarse a los puños, peleando un espacio que es público, de paso. O sea, es lamentable porque están peleando un espacio que no es ni de ellos. Ahora, ¿es culpa esto de una nacionalidad? Obviamente que no, obvio que no. No es culpa de una nacionalidad o en tanto y cuanto esto hubiese ocurrido si ahí no hubiese habido venezolanos. O sea, es un hecho demasiado normal o común en este tipo de espacios y no ocurre solamente acá en Ecuador, ocurre en muchos países. Ahora, ¿qué trato le dio el gobierno o el municipio a este hecho? Bueno, más restricciones. Cada vez que ocurre un hecho de esto, más restricciones. Cerraron todos los locales de la bahía y al siguiente día tenían una marcha de comerciantes informales trancando las mismas calles en las que ellos trabajan normalmente. O sea, yo digo, las medidas, cada vez que suceden este tipo de cosas, no pueden ser medidas restrictivas y mucho menos del comercio. Lo que pasa es que fallamos en la prevención y luego queremos venir a meter presos a todo el mundo. Entonces queremos, como dato no menor, porque he visto y he seguido la noticia desde que sucedió, hubo 2 personas de nacionalidad venezolana detenidas. Y yo la conclusión lógica que tengo acá es, yo digo, bueno, estos 2 venezolanos estaban peleando acaso con fantasmas o con el aire o con una especie de espíritus que no se dejaron ver después. Obviamente no. O sea, fue una pelea, como la noticia reseña, entre ecuatorianos y venezolanos. Y fue un motín generado por todas las personas. Ahora, ¿cuántas personas deben pagar por este hecho? Pues todos, todos. Aquí no se está defendiendo a los 2 delincuentes o a las 2 personas que en su ataque de ira y de rabia fueron a defender un espacio público que no es de ellos, sino que se está defendiendo es que la ley se aplique para todos. O sea, ¿cómo es posible que la noticia reseña que, como un éxito además, que los 2 ciudadanos venezolanos están presos y los demás implicados, acaso pelearon solos, acaso tiraron golpes al aire? Claro. Bueno, Darío, quisiera ya para cerrar, siempre
invitar a las personas a iniciar este tipo de discusiones entre los mismos venezolanos, precisamente para generar una ciudadanía activa, lista para defender no solamente los derechos de los venezolanos, sino todos los que vivimos en este país, que nos abrió las puertas y que nos ha dado tantas oportunidades y queremos ser también parte de ello. Quisiera agradecerles a los tres, tanto a Andrew como a Ronald, como a Darío, por abrir este espacio. Creo Muchas que gracias a es ti por la invitación. importantísimo, creo que es valiosísimo y creo que como comunidad venezolana, no solamente aquí en el Ecuador, sino en todos los países de Sudamérica que nos han abierto las puertas, estos espacios permiten no solamente a los venezolanos conocer qué es lo que está ocurriendo, sino también a la población local. Así que nuevamente muchísimas gracias a los tres. No, gracias a ti por la invitación. Gracias, Jorge. Gracias. Estamos a la orden. Gracias, muchísimas gracias.